Hola, las elecciones que hubo en México dejaron muchas interrogantes y plantean un panorama sin precedentes para ese país. No voy a entrar en todos los elementos que intervienen, debo decir que no creo que haya un desastre como algunos han querido vender en los últimos años, pero sí quiero centrarme en un tema en concreto donde parece haber cuestiones preocupantes para la administración que tomará posesión el 1 de diciembre, después de un largo periodo de 6 meses de transición. Y es la de la ciencia en México, que está controlada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fundamentalmente, y esto en un país que, por ser un país de bajos ingresos, tiene también un presupuesto para la ciencia muy exiguo que debe manejarse con mucho cuidado. En 2018 el CONACYT tenía un presupuesto de unos 1.400 millones de euros. Compárese con los presupuestos para la ciencia de Argentina con 1.150 millones de euros, España con 7.044 millones o Francia con 24.500, por no hablar de los países que invierten más en ciencia. El presidente electo Manuel López Obrador anunció en uno de los debates de la campaña que nombraría como directora del CONACYT a la doctora Elena Álvarez Bulla, que es botánica, es bioquímica y es conocida sobre todo por su labor política antes que por su labor científica. Y ahí es donde parece que habrá un problema grave, porque Elena Álvarez Bulla encabeza la lucha contra los transgénicos, una lucha en la cual ha echado mano de gente que no tiene nada que ver con la biología, la genética, la agricultura, la biotecnología, gente que no tiene información y a la que ella le da la información que le parece adecuada para que esa gente se pase de su lado, actúe de acuerdo a sus intereses. Esto no es honesto. La información que debe tener la gente, y lo hemos dicho aquí al hablar de periodismo, es la información que necesita para tomar decisiones, pero cuando esa información se dosifica y se da solo la parte que nos conviene, lo que hacemos es manipular el pensamiento de la gente para que esté de acuerdo con nosotros. Eso lo hacen los demagogos, no deben hacerlo ni los periodistas, ni mucho menos los científicos. Políticamente ha tenido un éxito enorme, no lo niego, con el apoyo de pintores, cantantes, actores, personalidades conocidas del mundo de las humanidades y algunos científicos renegados también. Consiguió que en 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México estableciera una moratoria al cultivo de transgénicos en todo el país, moratoria que se acaba además de renovar. Quiere decir esto que es imposible plantar transgénicos en México por los argumentos que han presentado Álvarez Bulla y otras personas, argumentos que están, primero que nada, refutados científicamente desde hace muchos años. Argumentos que están refutados no solamente mediante estudios, mediante metaanálisis, con miles de estudios realizados a lo largo de muchos años, sino refutados también por la experiencia de 25 años de cultivo de transgénicos, que demuestran que las salvaguardas que se han impuesto para que solo se autoricen los transgénicos que demuestran ser seguros han sido eficaces. Muchos países se benefician del cultivo de transgénicos sin que ocurran las atrocidades, las barbaridades, los horrores que profetizan estas personas a fin de que la gente les crea, a fin de que la gente emocionalmente se ponga de su lado. Lo malo, además de todo esto, es que un tercio del maíz que consume México lo compra de Estados Unidos y es maíz transgénico, es decir, es maíz que otros agricultores que ganan mucho dinero con él, que ganan bien con él, plantan ese maíz transgénico y México lo compra y lo consume en el país, pero no permite a sus propios campesinos ganar una parte de sus ingresos plantando ese mismo maíz que hace tanta falta. En un país además donde el rendimiento del maíz es muy, muy bajo comparado con el que se tienen países con agricultura industrializada, con agricultura tecnológica y muy por debajo del que pueden tener el cultivo transgénico. En 2013 ya se habían hecho en México algunos cultivos piloto y los agricultores estaban encantados de poder contar entre las muchas otras variedades de semillas con las que cuentan también con las transgénicas. La mentira es que las transgénicas van a obligar a que se borren todas las demás, cosa que puede usted observar que no ha ocurrido en ninguno de los países donde se cultiva maíz transgénico. ¿Porque ganarían más los campesinos si plantaran maíz transgénico? Sí, y estas personas lo saben. Lo que pasa es que creen que están defendiendo un interés superior que no tienen muy claro cuál es,
Vea usted lo que dice un cantante de rock al respecto, una persona que tiene una gran presencia mediática en México. Difícil porque obviamente todos los agricultores obtienen más ganancias rápidas a través de los cultivos transgénicos y bueno, como muchos de ellos alegan, pues están en la pobreza de alguna forma porque sus cultivos no les dan para una calidad de vida pues como la merecen, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sí se está dando lo más por lo menos, ¿no? Es como algo inmediato, pero que pues no va a traer demasiados beneficios en general. Rubén Albarrán no tiene idea. Rubén Albarrán es un sujeto que emocionalmente está muy comprometido con los indígenas y cree que los está salvando al impedirles el acceso a la tecnología. Y lo peor del asunto es que es muy difícil poder llegar a él con información sólida, nueva, clara, estudios, testimonios de campesinos africanos que piden transgénicos, testimonios de la gloria de los transgénicos que no son de empresas, porque no todos los transgénicos son de las empresas malvadas a las que odian, sino que hay muchos transgénicos que están desarrollados por instituciones públicas para responder a los problemas de su entorno, como es el caso de la berenjena, que el Instituto Público de Investigación de Bangladesh desarrolló y que ha permitido mejorar la vida de los campesinos de Bangladesh. La berenjena es la verdura reina en ese país, ha reducido en un 30% el gasto en insecticidas, ha aumentado las cosechas y ha mejorado además el tipo de producto que se entrega al consumidor. Y esto se ha hecho con dinero público, pero parte de la mentira es contar que los transgénicos solo son producto de las empresas. Hay una cuestión de fondo, y creo que una cuestión de fondo que expresa con varias de sus declaraciones Elena Álvarez Bulla ante los zapatistas, ante los indígenas campesinos zapatistas en 2015, donde, por ejemplo, dice falsedades patentes. Escuchemos. La verdadera ciencia demuestra que el maíz transgénico no es igual en su esencia, en su alma, al nuestro, al criollo, ha perdido su chulel, como dicen los celtales, y además se ha vuelto venenoso para sí mismo y para todos los maíces hermanos con los cuales va a interactuar. Obviamente la ciencia no puede demostrar que un maíz tiene un alma distinta del alma de otro. No puede decir que sea venenoso, simplemente porque no lo es, porque es mentira. Pero ¿qué objetivo tiene decir esto ante un grupo de personas que precisamente son los herederos de siglos de marginación, donde no se les ha permitido acceder al conocimiento, donde no se les ha permitido acceder a la tecnología, donde se les ha mantenido viviendo como en el siglo XVII? ¿Cuál es la reacción que se trata de obtener? El miedo, el rechazo visceral, absoluto. Una científica vino y nos dijo que esto era así, y por lo tanto, ¿qué motivos tenemos para dudar? Y como no los tienen, gracias a la eficaz demagogia, se ha logrado un rechazo generalizado que es muy difícil de contrarrestar, pero que sobre todo es inmoral. Contarle a la gente medias verdades es inmoral. Elena Álvarez Bulla afirma que ella practica una ciencia verdadera, que es la ciencia campesina y que es muy distinta de la ciencia transgénica, ciencia botarga, ciencia occidental, ciencia de la hidra. Tiene nombres muy malévolos para toda la ciencia que es solamente ciencia. La búsqueda del conocimiento. El conocimiento lo obtiene igual siguiendo el método científico un campesino que alguien de la ciudad, alguien en San Petersburgo, alguien en Viena, alguien en Buenos Aires o alguien en Alaska. No hay una ciencia verdadera y una ciencia falsa, y eso es un engaño, nuevamente, transmitírselo a otras personas. Pero esa ciencia occidental no tiene problema, Elena Álvarez Bulla, en atacarla aún con más fuerza. Sin embargo, esta visión que yo quiero compartirles no domina el mundo de la llamada ciencia occidental, que es la que ha producido los avances más deslumbrantes y quizás más inútiles, como la llegada a la Luna. Por supuesto, la carrera a la Luna trajo enormes beneficios, puedo mencionar algunos. La invención de la ingeniería de software a cargo del grupo que capitaneó Margaret Hamilton, los escáneres TAC, los microcircuitos, las herramientas inalámbricas, el termómetro de oído, los alimentos liofilizados, nuevas formas de aislamiento, joysticks para videojuegos,
la espuma con memoria para cascos que usan ahora deportistas y motociclistas, televisión por satélite, gafas antirrayaduras, detectores de humo, filtros de agua. ¿De qué está hablando al llamar inútil a esa ciencia? Esta visión conspiranoica, esta visión de una ciencia que nos quiere hacer daño y de la que nos van a salvar los que la denuncian, la vemos constantemente en lo que yo he llamado la izquierda Feng Shui. Se rechaza igual la revolución verde que salvó a 1,000 millones de personas de las hambrunas que se pronosticaban en los años 70, 80, como se rechaza el uso de fertilizantes o de plaguicidas que impiden que las plagas se coman el duro trabajo del campesino. Y se le llaman químicos. Se usan químicos en el campo. Todo en el universo es químico, es imposible no usar químicos. Y si quitáramos todos los plaguicidas, ya lo he comentado alguna vez aquí, perderíamos el 70% de las cosechas del mundo al año. Actualmente se pierde entre el 30 y el 40%, y entonces sí conoceríamos el hambre que desgraciadamente han conocido los campesinos con sus métodos de cultivo desde el México prehispánico. La visión conspiranoica quiere decir que ellos quieren hacernos daño. No estoy exagerando, ¿acaso? Esto es lo que ella dice. Lo que quieren es contaminar con sus genes a propósito, utilizando estos falsos maíces híbridos y eloteros, todos los maíces nativos, y prohibir además el uso comunal colectivo de las semillas. Es decir, durante décadas se han gastado miles de millones de dólares para contaminar nuestro maíz con sus genes, esos genes malvados que son de ellos. ¿Y cuál es el resultado? Un maíz que describe así la señora Álvarez Bulla. De este maíz, que en realidad no lo es, no tiene proteínas, no tiene fibra, no tiene anticancerígenos, y sí mucho almidón que puede producir diabetes y otras enfermedades. Esto tampoco es cierto. No existe el maíz sin proteínas, no existe el maíz sin fibra, no existe el maíz con o sin cancerígenos. Es decir, el maíz no previene el cáncer, y si el maíz previene el cáncer, lo previenen todos los tipos de maíz. ¿Puede un almidón, una variedad de maíz tener más almidón que otra? Sí, el maíz dulce tiene más almidón que el maíz distinto. Hay muchísimas variedades de maíz que, por cierto, no se contaminan entre ellas, como afirma Elena Álvarez Bulla. Existen, coexisten todas y pueden coexistir también con el maíz transgénico. Pero mentir sobre unas personas, unos alguienes que vienen a invadirnos, que vienen a contaminarnos y vienen a envenenarnos, es inmoral. Decírselo a quienes no tienen los medios necesarios para contrastar esa información y verificar si es cierta o no. Y el colmo es cuando ella atribuye enfermedades como el autismo al consumo de transgénicos. En este caso, del autismo en niños que está apareciendo en Estados Unidos y que los científicos independientes autónomos están demostrando que está asociado al uso de maíz contaminado, envenenado con este glifosato. Esto no es cierto. Nadie ha demostrado una relación causal entre los transgénicos, los cultivos transgénicos y el autismo o ninguna otra enfermedad. Esto está destinado a crear miedo, a crear terror, a manipular psicológica y emocionalmente a su público, y es, repito, inmoral. Como dice J.M. Muleta, quien aquí he entrevistado y cuya entrevista recomiendo que vean, si para defender su postura Elena Álvarez Bulla tiene que contar mentiras, es que su postura no es defendible. El problema es que como presunta o futura directora del CONACYT, Elena Álvarez Bulla ha tomado toda esta visión conspiranoica, toda esta visión del tradicionalismo, toda esta visión en contra de la ciencia desarrollada normalmente, de la ciencia que todos hemos disfrutado, del conocimiento a través de la ciencia, se ha vertido en un plan de reestructuración estratégica del CONACYT para adecuarse al proyecto alternativo de nación, que pretende cosas tan peligrosas como orientar la ciencia nacional, toda la ciencia nacional, al combate de rezagos sociales, a la eliminación de la brecha de género, a la restauración ambiental. Todo esto son obviamente objetivos que nos importan y que podemos apoyar todos. Pero lo que no podemos hacer es exigirle a todos los científicos que se orienten a estos puntos y dejen de lado cosas que quizás alguien considera que no tienen mucha importancia para
eliminar la brecha de género, restaurar el medio ambiente o combatir los rezagos sociales. La ciencia nunca sabe para dónde va. Si supiéramos para dónde va, ya no necesitaríamos hacer las investigaciones porque ya tendríamos el conocimiento. Cuestiones tan extrañas como el láser. Nadie sabía para qué servía el láser, simplemente alguien lo construyó siguiendo algunos principios que había enunciado Einstein, y resulta que es uno de los dispositivos más útiles de los últimos 50, 60, 70 años. Pero alguien podría haber bloqueado el desarrollo del láser porque no ayudaba a combatir los rezagos sociales. Varios de los puntos que tiene el plan son preocupantes. Son preocupantes porque habla, por ejemplo, del principio de precaución de una manera tal que se le toma como una forma de bloquear líneas de investigación. El principio de precaución es el que nos dice que no debemos poner en el mercado tecnologías que no hayan probado su seguridad si hay preocupaciones razonables de que tengan algún riesgo. Entonces, las empresas y los científicos tienen que demostrar que no existe ese riesgo o que el riesgo es asumible, no existe el riesgo cero. Ya hemos hablado de que no hay riesgo cero, pero que el riesgo es asumible, que el riesgo es muy inferior a los beneficios para poderla poner en el mercado. Por eso se exigen tantos estudios a los medicamentos y gracias a ello la gran mayoría de los medicamentos que salen al mercado no nos matan. Que haya errores en el sistema no quiere decir que el sistema no funcione. Pero cuando el principio de precaución se utiliza para la ciencia básica, para la búsqueda del conocimiento, es peligroso, porque nos pone en la situación de prever que algo podría ser un día peligroso o que alguien diga que va a ser peligroso, sepa o no sepa de ciencia, y entonces pueda bloquear una línea de investigación. En su plan, Elena Álvarez Bulla insiste en el diálogo de saberes, en equiparar las tradiciones con el conocimiento científico, en equiparar las creencias, en equiparar las respuestas que se daba a la gente cuando no tenía conocimiento científico respecto, por ejemplo, de sus cultivos, respecto de si es bueno o malo, por ejemplo, plantar en día de luna llena o en cuarto creciente o en cuarto menguante. Eran las supersticiones que conformaban nuestras tradiciones cuando no teníamos otros métodos de responder a los interrogantes que nos imponía el universo. Poner las tradiciones, el conocimiento autóctono que ella llama, al nivel del conocimiento que se obtiene con el método científico es una equivalencia inasumible. Las tradiciones son maravillosas, son hermosas y sirven para identificar a una comunidad y tienen un potencial poético enorme, pero no son ciencia, no son conocimiento. Las creencias no son conocimiento y precisamente gracias a ello tenemos la posibilidad de desarrollar conocimiento. Ella habla de riesgos que van a ser supervisados por grupos multisectoriales que tendrán mecanismos de veto a proyectos de investigación riesgosos, no solo en las investigaciones que se pagan con dinero público, también en las investigaciones con dinero privado. Hay otro elemento, dice, se buscará desarrollar alimentos agroecológicos. Es decir, se ha prejuzgado que lo agroecológico, que no está bien definido ni siquiera en los ordenamientos internacionales, que el concepto de lo agroecológico es el que debe prevalecer y por lo tanto no se deben hacer investigaciones en cuestiones que no se consideren dentro del ámbito de lo agroecológico. Y agroecológico es algo tan vago que permite que abre la puerta a cualquier tipo de autoritarismo, como lo es el llamamiento continuo a respetar los límites de la naturaleza, que nos recuerda muchísimo a cuando la Iglesia reclama que no se investigue en células madre porque está uno traspasando los límites de la ley natural, los límites de la ley de Dios. Los límites de la naturaleza son un concepto poético, son un concepto político, son un concepto místico, pero no pueden ser utilizados para decir esto no se puede investigar porque yo digo que traspasa los límites de la naturaleza. Es una visión inasumible cuando tienes la necesidad, la vocación y la responsabilidad de buscar el conocimiento utilizando los métodos de la ciencia. Hay un grupo de personas, investigadores científicos, profesores, alumnos, becarios del CONACYT, divulgadores de la ciencia, periodistas, público en general interesado en el desarrollo científico, que han expresado su preocupación ante el nombramiento, dados los antecedentes de la directora, pero sobre todo dadas las características del plan que ha presentado para reestructurar la ciencia en México. Lo que han hecho es reunirse alrededor del concepto resiciencia, resiciencia 18,
Resistencia CONACYT, con el objetivo de presentarle sus inquietudes al presidente electo de México y solicitarle que reconsidere este nombramiento, que reconsidere el plan y que busque a una persona con solvencia científica y visión amplia para encargarse de la ciencia en México, que además pueda hacer un proyecto que incluya las inquietudes de la comunidad académica, aun cuando no fuera mediante un referéndum o mediante un consenso absoluto, pero sí escuchando qué es lo que se considera que tiene más problemas dentro de la gestión de la ciencia en México para darle solución. Personalmente, yo como periodista, como divulgador científico, estoy muy preocupado con el señor Álvarez Bulla desde hace muchos años. Desde que en la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad tenía una serie de nombres de científicos con los que yo me comuniqué en México y les dije, pero tú estás en esta organización antitransgénicos. Y ellos me decían, no le voy a pedir que me quite, voy a pedir que me saquen de la lista, voy a pedir que me excluyan de esa página web donde están los miembros de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Y Elena Álvarez Bulla se negó a retirar sus nombres, porque tener muchos nombres de científicos en su unión, aunque no fueran antitransgénicos, aunque no compartieran sus creencias, le daba potencia política. Cuando un científico se dedica a la política, es un político. Cuando un cantante o un actor se dedica a la política, es un político. Hasta Schwarzenegger es un político. Y en ese sentido, me alarma que esta visión que durante años ha promovido Elena Álvarez Bulla, esta visión de miedo, esta visión de desinformación, esta visión de falsedades, se pueda poner a cargo de la ciencia en México. Quienes me vayan a atacar en lo personal por este video, lo tienen fácil. Hace muchos años que no vivo en México, solo soy un periodista, no soy científico, soy poco simpático, lo que quieran. Nada de eso es relevante. Lo relevante es el plan. Y por eso en los comentarios de este video voy a poner precisamente los enlaces al plan, a las críticas que están haciendo las personas que están haciendo resistencia, y muchos de los cuales no sacan la cabeza porque tienen miedo a la forma en que se ejerce el poder en México, y yo saco la cabeza porque soy un irresponsable, porque yo no tengo nada que perder, porque yo no soy un becario al que le puedan quitar la beca, o un investigador al que le puedan bloquear una línea de investigación o echarlo del instituto en el que está. Esa es la única razón por la que yo levanto la voz, y los que verdaderamente son importantes, muchos de ellos han decidido no levantarla con su rostro y nombre, por lo menos de momento. Los ataques personales no vienen al caso. Si queremos que haya una contribución mayor al avance de la ciencia, si queremos que México pueda dedicar el 1% de su Producto Interno Bruto, como se exige por parte de las organizaciones internacionales para el desarrollo científico, no servirá de nada si es una ciencia políticamente determinada, una ciencia políticamente sesgada, una ciencia orientada a las visiones políticas, a las visiones personales, a las visiones místicas de una sola persona. Conocer no es creer. Las creencias no son conocimiento, y cualquier científico que confunda sus creencias con el conocimiento tampoco es un científico, es un creyente. ¿No cree usted?